Bueno, vamos a empezar con el desarrollo del texto Las formas elementales de la vida religiosa, que es un texto que Durkheim publica en 1912, es el cuarto libro que Durkheim publica. Nosotros dijimos varias veces que Durkheim es un autor de pocos libros, publicó en 1893 La división del trabajo social, en 1895 Las reglas del método sociológico, en 1897 El suicidio, y en 1912 Las formas elementales de la vida religiosa, es decir, es este cuarto libro del autor, es decir, mucho tiempo aparte transcurrió entre 1897, 15 años estuvo sin publicar un libro, y en todo ese trayecto Durkheim se abocó, digamos, a la publicación y el armado de la Année Sociologique, ¿no? Ese emprendimiento, digamos, editorial, pero sobre todo como un faro, digamos, en el cual se discutieran distintas teorías, se discutiera sobre historia, sobre psicología, sobre sociología, y sentara las bases, digamos, de esta ciencia que Durkheim está desarrollando, que es la sociología, es decir, le presta mucha atención a ese proyecto. Lo que es importante tal vez recordar para poder introducirnos mejor en qué eje dentro de la tensión que tratamos de presentar dentro de la obra de Durkheim se ubica las formas elementales de la vida religiosa, uno podría decir, se ubica dentro de lo que podríamos llamar la sociología del conocimiento, o por lo menos una incipiente sociología del conocimiento que se pregunta justamente por cómo las sociedades conocen, es decir, en parte cómo las sociedades se representan a sí mismas, ¿sí? Por eso vuelve a adquirir relevancia un concepto que tratamos en un texto anterior, que es representaciones individuales y representaciones colectivas. Y ahí, en ese proceso de formación de representaciones colectivas que emanan de un sustrato que es la sociedad, compuesta necesariamente por una síntesis, por una combinación de conciencias individuales, se generaba, decíamos nosotros, un primer fondo de representaciones, unas representaciones, podríamos decir, de primer grado, sobre las cuales se erigen otras representaciones de segundo grado, y esas representaciones de primer grado empezarían a aparecer como representaciones que provienen de la religión, ¿no? Entonces, el interés de Durkheim de estudiar las religiones no es religioso, ¿sí? Sino cognitivo, es decir, bueno, pensar cómo las sociedades se reconocen a sí mismas, y ahí Durkheim encontraba que la religión tiene una doble función. Por un lado es una función cognitiva, es una función que proporciona una representación sobre la naturaleza, sobre la realidad, sobre lo social, y en ese sentido esa función, o de esa función cognitiva de las religiones, esa función representativa de lo real, va a surgir la ciencia, ¿sí? La ciencia no brota de la nada, sino de esa, digamos, de esa función que tiene la religión, pero por otro lado digamos, tiene la religión, desde el punto de vista de Durkheim, una, digamos, una dimensión que la orienta hacia la acción, ¿no? Es decir, tiene una función dinámica de orientar las conductas hacia tal o cual ideal, ¿no? Es decir, llamar a las personas al movimiento, a mejorar, a formar parte de algo que la supera. Y la religión es necesariamente colectiva. Por eso Durkheim pone tanto interés ahí y decir efectivamente que el origen de esas representaciones, el origen del hombre inclusive, que porta ese ideal y que es movido a la acción por la religión, es necesariamente un producto de la sociedad, es un ser social, ¿sí? Pero había un dato que era importante y que para nosotros es relevante también en este texto, que es las formas elementales de la vida religiosa, que era cierta autonomía que planteaba Durkheim de las representaciones colectivas respecto de su sustrato, es decir, de la naturaleza de las cosas, del medio social interno. Durkheim hace mucho hincapié en eso, en aquel parangón que planteaba con la psicología. Y traigo todo esto porque en realidad hay todo un proceso, digamos, de conocimiento y de debates que Durkheim está produciendo. Lo dijimos cuando presentamos a Durkheim, que Durkheim empieza hablando del hecho moral en la división de trabajo social, después va a hablar del hecho social, ¿no? Que son esas formas de hacer, de pensar, de sentir exteriores al individuo y que se imponen
coercitivamente al individuo y que el indicador que se imponen está justamente en que si no se cumple, acaece, digamos, una sanción, y luego hablar de representaciones. Y las representaciones entraban algo así como unas formas de clasificación, son sistemas de clasificación, y podríamos decir también, y esto algo adelantamos, son conceptos, las representaciones sociales, ¿no? Las representaciones colectivas. Es decir, para la función, digamos, de la religión, en esa base fundante, digamos, en ese primer momento de creación de representaciones, y su función cognitiva, para Durkheim es fundamental para pensar, ¿no?, esta sociología del conocimiento. Entonces, constituye, digamos, un, como una especie de rama, si se quiere, o de orientación de la sociología, que tiene como principal, o como uno de los principales objetivos, establecer el tipo de relación que se da entre los hechos morfológicos, es decir, entre algo que hemos denominado el medio social, que constituido por la cantidad que somos y por el tipo de relación que mantenemos entre nosotros, es decir, por el volumen y por la densidad, y las representaciones de las que se nutren, digamos, o que tienen las sociedades. Entonces, ahí hay digamos, un nudo importante de esta cuestión. Y en ese texto, entonces, representaciones individuales y representaciones colectivas aparece fuertemente. Ahora, lo que podríamos decir también respecto a esta sociología del conocimiento, y ahora llegamos a lo que plantea efectivamente en las formas elementales de la vida religiosa, es que Durkheim se empieza a preguntar cuál es el origen de ciertas representaciones lógicas que tiene la sociedad. Es decir, en alguna medida lo que se pregunta es por el origen de la ciencia, ¿no? Y en realidad él dice, para encontrar el origen de esas representaciones lógicas, yo voy a ir para atrás y voy a analizar a las comunidades primitivas, ¿no? Y en realidad lo que va a decir es que él encuentra, digamos, no que va a encontrar, encuentra que las formas según las que se estructura el grupo social son el marco, o constituyen el marco por medio del cual se piensan las relaciones entre las cosas. Es decir, que hay una homología, una relación muy fuerte, pero sí, de homología, entre estas clasificaciones que estructuran las cosas, digamos, y que van a constituir una primera filosofía de la naturaleza, es decir, una primera concepción, una primera clasificación, ¿sí? Y lo que va a decir Durkheim en 1912, cuando escribe Las formas elementales de la vida religiosa, es justamente que las primeras categorías lógicas, ¿sí?, fueron categorías sociales. Es decir, lo que Durkheim va a plantear y va a empezar a discutir es justamente de dónde surgen esas categorías, de dónde surge ese conocimiento de la sociedad, de dónde surge la filosofía, de dónde surge la ciencia, ¿sí? Entonces, la conclusión de Durkheim, o una de las conclusiones de Durkheim, es que la sociología puede pretender llegar, digamos, o aclarar la génesis del funcionamiento de las operaciones lógicas, ¿sí? Y ahí aparece la noción de clasificación, ¿sí?, que Durkheim plantea, porque la clasificación implica necesariamente una jerarquía entre seres, ¿sí? Y esto, en realidad, no está dado, digamos, la posibilidad de jerarquizar seres no está dada ni en la psicología del individuo, o sea, no viene de manera innata con el individuo, ¿sí? Ni tampoco con las cosas mismas, esta idea de jerarquía. O sea, la jerarquía es necesariamente, dice Durkheim, una cosa social por excelencia, ¿sí? Y en su origen, o sea, en el origen de la jerarquía, está el nacimiento del pensamiento clasificatorio. Entonces, los sistemas de clasificación que todas las sociedades tienen, ¿sí?, vienen de la mano de esta jerarquía, pero que la jerarquía es social, ¿sí? Esta idea es bien interesante, es decir, no puede haber jerarquía entre los seres portada en la psicología del individuo, considerado aisladamente, y tampoco viene dada con las cosas, es decir, es una relación. La jerarquía
supone una relación y por tanto un sistema clasificatorio también. Es decir, cuando hay clases, clase significa partes, quiere decir que hay una división donde son o sencillamente diferentes o diferenciables, o donde hay uno que es superior a otro, digamos, pero en todo caso son partes en las que se divide algo, ¿sí? Entonces hay clases, hay clasificación. Entonces, en este mismo sentido, dice Durkheim, las categorías, ¿sí? Son formas de clasificación, eh, porque, por ejemplo, el tiempo, o en la base de la categoría de tiempo, categoría como categoría del entendimiento, ¿no? Como categoría tiempo, espacio, forma, totalidad, género, etcétera, digamos, esas grandes categorías en torno de las cuales se organiza el conocimiento. Durkheim dice, bueno, en la base de la categoría tiempo está, por ejemplo, el ritmo de la vida social. El concepto que el individuo tiene del tiempo no parecería venirle innatamente, sino de aquello que adquiere en la vida que comparte con otros seres, ¿no? Lo mismo pasa con la categoría de espacio, ¿sí? Está en la base, digamos, de la categoría de espacio está el espacio ocupado, la fuerza colectiva, la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que Durkheim dice, esto es posible, es decir, que no haya una relación directa, que no sea la categoría de espacio o la categoría de tiempo, cualquier categoría, una cosa directamente relacionable con un sustrato del cual ha surgido, a causa, dice Durkheim, o podríamos decir que Durkheim sostiene, que a causa de la independencia relativa o de la autonomía relativa que tienen las representaciones colectivas respecto de su sustrato, podemos decir que los principios lógicos, las categorías, se emancipan de los marcos sociales y se depuran de los contenidos emocionales propios, digamos, de determinado momento histórico. Ese emanciparse del origen o del momento en que surgieron esas categorías donde se relacionaba fuertemente el uso del tiempo o el uso del espacio de maneras particulares, haría pensar que esas categorías lógicas no brotan de la vida social, porque hay una suerte de emancipación, de separación, digamos, de esas cuestiones que le dieron origen, ¿no? Y en ese sentido va a aparecer, va a dar la sensación, digamos así, que son a priori, es decir, que existen antes del individuo, que vienen de algún lugar que no sabemos muy bien cuál es, pero que están dadas, que vienen dadas, ¿sí? Durkheim no va a estar de acuerdo con eso. Y por otro lado, va a afirmar en todo este desarrollo, hay varios textos, la determinación del hecho moral, los sistemas primitivos de clasificación, entre otros, donde Durkheim va a trabajar estos temas, es que el origen de la ciencia, digamos, va a estar en la religión. Y esto es una afirmación muy importante. Es decir, porque la pregunta de Durkheim es, bueno, ok, pero ¿de dónde brota entonces la ciencia? ¿No? Está claro que es social, pero ¿de dónde brota? Bueno, va a sostener que el origen de la ciencia está en la religión. Lo que pasa es que necesita separarse la ciencia porque no puede sostenerse sobre la base de los principios primitivos de clasificación, ¿sí? Sino que necesita principios nuevos, principios propios, ¿sí? Y en ese sentido va a empezar a separarse la religión, eh, y deja entonces la religión de tener en pos de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia adquiere para sí este poder y la religión lo pierde, esta capacidad cognitiva, ¿sí? De representar o de explicar lo social, ¿sí? Entonces, digamos, como la religión ha perdido esa capacidad en pos de la ciencia, pero como la ciencia ha surgido de la religión, parecería que la ciencia no tiene nada que ver con la religión, y justamente lo que Durkheim va a plantear es que todo conocimiento social, ¿sí? O todo conocimiento en realidad, es necesariamente social, y todo conocimiento viene de las primeras formas de organizarse lo social que tienen que ver con la religión, ¿sí? La religión pierde su función cognitiva, pero eso no significa que la ciencia vaya a suplantarla bajo ningún punto de vista, y terminar por eliminarla menos, y ahora vamos a ver de qué manera lo dice precisamente Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa. ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia no puede cumplir la otra función que tiene la religión, que es
justamente la de el impulso a la acción, ¿sí? La ciencia no puede ser ese impulso a la acción. Y si acaso la religión decayera y hubiera que encontrar, digamos, la forma en que las sociedades se muevan hacia la acción, no va a ser la ciencia ese reemplazo, no va a ser la ciencia el sustituto de la religión como movimiento hacia la acción, ¿sí? Algunos autores, estudiosos de la obra de Durkheim, encuentran que ese papel lo va a desarrollar la política, ¿sí? No la ciencia, sino la política. Y acá es, digamos, empieza de alguna manera a explicar algo que dijimos, que yo dije varias veces y dije, bueno, se va a ir aclarando a lo largo del tiempo esto, y es que Durkheim no es Comte, ¿sí? Cuando decimos esto, es decir, para Durkheim no hay, la ciencia no puede ser un estado al que tenemos que llegar, porque la ciencia puede explicar, la ciencia puede representar mejor a la sociedad, pero lo que no puede hacer la ciencia es mover hacia la acción, ¿sí? Lo que mueve hacia la acción es una función religiosa que puede no estar, digamos, organizada en función de lo sagrado, pero debe haber, si buscamos un sustituto, que tenga las mismas características que la religión, ¿no? Hay, por ejemplo, quien hace el estudio preliminar a la edición de ACAL, de la editorial ACAL, de las formas elementales de la vida religiosa, Ramón Ramos, sostiene que el sustituto de la religión va a ser justamente la política, ¿no? Entonces, para ir cerrando, digamos, esta introducción general al texto, me gustaría mencionar que Durkheim hace una diferenciación entre el hecho social y el hecho moral, aunque nosotros muchas veces los hemos tomado como sinónimos, y hay una razón, que es que a veces no tiene demasiado sentido eh, diferenciarlos, pero acá sí empieza a ser importante, porque el hecho social es algo, digamos así, obligatorio, tienen un carácter objetivo, bueno, todas las características que vimos con las reglas del método sociológico, pero el hecho social, el hecho moral está más relacionado al ideal. Y ahora vamos a ver cómo aparece el ideal en las formas elementales de la vida religiosa, ¿no? El ideal tiene que ver con esa función entonces de la religión, eh, que tiene que ver con la moral, y en tanto incita, es una incitación al individuo a la acción, ¿sí? Es decir, fija metas y fija fines a los individuos que implican necesariamente un ideal, ¿sí? Una fuerza que atraiga a los individuos, ¿sí? Y algo que supere a los individuos, es decir, algo por lo que los individuos se muevan, que esté por encima de ellos mismos, ¿sí? Esto me parece que es algo importante. Y en este sentido, ese ideal opera respecto del individuo igual que el grupo social, ¿sí? Es decir, igual que lo sagrado sobre lo profano. Es superior, tiene autoridad sobre el individuo, tiene una autoridad moral sobre el individuo, ¿sí? Entonces, Durkheim dice, existe una misma distancia social infinita entre, pero por su calidad moral, ¿no? Inclusive, entre el individuo y la sociedad, entre los deseos egoístas y el ideal moral, entre el mundo sagrado y lo profano, ¿sí? Donde, fíjense, los deseos o el ideal moral se asemeja a la sociedad, el ideal o el mundo sagrado a lo social, y bueno, lo profano, los deseos egoístas, el individuo, como de una naturaleza necesariamente inferior, podríamos decir nosotros, ¿no? Y estas distancias, dice Durkheim, estamos analizando en realidad una serie de textos anteriores y mismo a las formas elementales de la vida religiosa, estas distancias son las que aseguran ese carácter trascendente, ¿sí? A los tres campos que él analiza, que son el campo de lo social, el campo de la moral y el campo de lo sagrado, y que los homologa, ¿no? Lo sagrado, lo social, lo moral, como algo superior en la vida del individuo y que mueve al individuo, ¿no? Entonces, el hecho social restringe la conducta individual y lo mismo sucede con el hecho moral y el hecho religioso. Por eso la consideración del ideal es un elemento decisivo
de las relaciones entre el individuo y la sociedad, ¿no? Para cerrar esta primera introducción voy a leer una cita muy bonita de este texto en el que se publica también representaciones individuales y representaciones colectivas, la determinación del derecho moral, los sistemas primitivos de clasificación, digamos, una serie de textos que Durkheim escribe, digamos, entre 1897 y 1912, que es la publicación de las formas elementales de la vida religiosa, que dice lo siguiente: al mismo tiempo que es trascendente, fíjense, es súper interesante esta cita, al mismo tiempo que es trascendente en relación con nosotros, la sociedad es inmanente a nosotros y la sentimos de este modo, ¿sí? Nos trasciende, nos supera, pero también está dentro de nosotros, es inmanente, ¿sí? Y la sentimos de este modo. Al mismo tiempo que nos separa, es interna a nosotros, ya que solo puede vivir en nosotros y por nosotros, algo que Durkheim ya había reconocido hace tiempo, ¿no? O más bien, es nosotros mismos, en un sentido, y la mejor parte de nosotros mismos, ya que un hombre solamente es un hombre civilizado. ¿Qué quiere decir eso? El hombre solo es hombre dentro de una sociedad, es decir, la sociedad es nosotros, nosotros somos la sociedad, ¿no? Me tiento de plantear la tesis 6 de sobre Feuerbach, ¿no? De Marx. El hombre es el conjunto de sus relaciones sociales, y es un poco eso, la sociedad es nosotros, es inmanente y es trascendente, es más que nosotros, pero está dentro de nosotros. Ella vive en nosotros y por nosotros, aunque nosotros portamos los valores de la sociedad, ¿sí? No descarta Durkheim que tenemos una vida estrictamente individual, pero esa vida estrictamente individual no es objeto de la sociología, sino que lo que es objeto de la sociología, obviamente, es esa parte social de la vida, ¿no? Y en realidad, según algunos autores, estoy pensando particularmente en Philip Steiner, que es uno de los quienes analizan la obra de Durkheim, no importa eso ahora, pero sí lo que él va a sostener es que esta relación dialéctica, dice él, ¿no?, entre el individuo y el grupo social, pasa esencialmente por intermedio de los símbolos de los cuales, o por los cuales, la vida social produce el ideal. Entonces, es muy interesante porque Durkheim deja muchas puertas abiertas para teorías posteriores. Esto de los símbolos, bueno, Steiner lo filia, lo relaciona con el interaccionismo simbólico, que es posterior. Algunos van a dar lugar al estructuralismo por estas teorías del conocimiento, bueno, en fin, distintas cuestiones que ahora no vienen necesariamente al caso, pero es interesante para pensar. Si nos metemos directamente en el texto, las formas elementales de la vida religiosa, en verdad no trabajamos todo el texto, sino la introducción y la conclusión, ¿sí? En el medio es un estudio etnográfico sumamente interesante que Durkheim realiza de segunda mano, digamos, él no va, digamos, al campo que analiza, pero sí, por ahí lo que es interesante decir es que tiene muchos, digamos, muchas dimensiones del análisis, y lo que va a tratar de hacer es demostrar cómo de la religión van a brotar, la religión presenta, digamos, estas características que antes mencionábamos, y que de la religión va a brotar también la ciencia, ¿sí? Y va a tratar de hacer, de justificar, digamos, las categorías del entendimiento como una muestra de esta ciencia, digamos, o de la mismo de la filosofía, y también, digamos, lo que va a tratar de hacer es de mostrar cómo hay una cierta emancipación, ¿no?, de estas categorías, de su sustrato, ¿no? Y ahí es donde tiene una relación directa con representaciones individuales y representaciones colectivas. Y otro punto que es de vital importancia es justamente el de concepto, ¿sí? ¿Qué es un concepto para Durkheim? ¿Sí? Y ahí también es interesante porque las representaciones de segundo grado, ¿sí?, que son este ideal, estos ideales, estas ideas colectivas, son conceptos, ¿sí? Lo que le da objetividad, ¿sí?
es aquello que que es reconocido por todos. Un concepto es distinto de una sensación, de una imagen, ¿sí? Entre otras cosas porque si referimos a un concepto, todos, todas, todos sabemos de qué estamos hablando. Mientras que si yo digo tengo una sensación, la sensación es intransmitible, es mía, ¿sí? Es individual. Yo te puedo decir, bueno, pensá en tal cosa, pero seguramente lo que vos pienses frente a lo que a mí me está pasando va a ser diferente. Por eso es tan complejo cuando uno tiene un debate y dice, bueno, yo siento tal cosa. Bueno, ya está, no podemos charlar más porque no tenemos nada en común respecto de lo que podemos decir de determinadas cosas, ¿sí? Pero bueno, olvidando esta pavada por un rato, no la vamos a olvidar, aunque Durkheim dice algo parecido, va a analizar las religiones entonces, o la religión como el origen, digamos, de estas representaciones. Ahora dice, si yo tengo que analizar las religiones monoteístas, las religiones actuales, dice Durkheim, son religiones muy complejas, porque han tenido que pasar mucho tiempo, mucha historia, mucha cosa, digamos, para llegar al monoteísmo. En realidad, las sociedades primitivas eran politeístas, y la religión estaba más arraigada a las cosas, no era algo tan abstracto como se da en las religiones más modernas, y particularmente, insisto, en el monoteísmo. Entonces, Durkheim dice, bueno, la cuestión es que los elementos más relevantes, digamos, de la religión ya están presentes en las religiones primitivas. Entonces, si yo logro, diría Durkheim, no, estaría diciendo Durkheim, si yo logro en las religiones primitivas encontrar las principales características, entonces, bueno, tengo las principales características de la religión en general que se van a repetir, digamos, en las religiones más complejas. Durkheim hace en general este tipo de operaciones, por ejemplo, cuando vimos en las reglas del método sociológico, que Durkheim dice, bueno, si nosotros nos vamos para atrás, encontráramos la forma más más pequeña, el elemento más simple que constituye una sociedad, entonces podríamos hacer el esquema completo, digamos, de los tipos sociales, ¿no? Y llega a la horda. Entonces, si yo voy para atrás y encuentro, bueno, él cree efectivamente que puede hacer esa génesis, digamos, ir a ese origen y bueno, y sacar conclusiones respecto de la actualidad, ¿no? Y ahí esto es interesante porque entonces, ahora sí, arrancando con la introducción, lo que hace Durkheim es proponerse estudiar, empezando con el texto, con las formas elementales de la vida religiosa, lo que Durkheim se propone entonces es estudiar la religión más primitiva posible, ¿sí? Y más simple, conocida en la actualidad, ¿sí? Y va a decir que esa religión es la más primitiva cuando, cuando se encuentran las sociedades que no pueden ser superadas en simplicidad, es decir, en las sociedades más simples, y cuando no deben haber, o no hay, en realidad, elementos de religiones anteriores, ¿sí? Durkheim encuentra esto en algunas poblaciones primitivas y lo va a estudiar en el medio, digamos, en los capítulos súper larguísimos. Yo tengo fotocopiado el libro es un libraco, sí, importante, nosotros miramos solamente la introducción y la conclusión, después vinieron los antropólogos y criticaron a Durkheim, pero me parece que más allá de las críticas respecto de la investigación etnográfica, no deja de ser sumamente interesante el planteo que está haciendo Durkheim. Entonces, lo que también va a decir Durkheim es, bueno, la sociología como ciencia o como toda ciencia positiva tiene por objetivo explicar una realidad actual. Es decir, no hay ningún interés en la religión en definitiva, sino tratar de explicar cómo las sociedades conocen hoy, cómo las sociedades se representan hoy, y esto lo va a hacer a través de estudiar religiones más antiguas, pero en definitiva no hay ningún interés por el pasado, sino más bien explicar una realidad actual, ¿sí? ¿Por qué quiere explicar una realidad actual? Porque, bueno, es una realidad que digamos, es una realidad que puede afectarnos en nuestras ideas, en nuestros actos, ¿sí? Y esa realidad es el hombre de hoy, por supuesto el hombre de cuando Durkheim está escribiendo, ¿no es cierto? Pero es actual, no tiene que ver con la antigüedad de la religión o con, digamos, algún conocimiento erudito respecto del pasado. Recordemos que para Durkheim es importante lo que la ciencia pueda decir
para hacer, ¿no? Recomendar para hacer en la realidad, sin dirigir la vida, como decíamos antes, lo que pueda hacer, ¿no? Entonces, y otra cuestión que plantea Durkheim, que es importante, es que para la sociología, una institución nunca puede descansar en un error, ¿sí? Ni en una mentira. Y esto también es interesante, porque con estas afirmaciones que solemos escuchar y nosotros mismos hacer, la religión es una mentira, ¿sí? Durkheim diría, no se podría sostener tanto tiempo si fuera una mentira o si fuera un error, ¿sí? No podría haber perdurado, porque ninguna sociedad se suicida, porque ninguna sociedad produce exclusivamente errores, ¿sí? Sino que está, de alguna manera, aunque no directamente, aunque sostenga una autonomía relativa, basada en la naturaleza de las cosas, ¿no? Las religiones primitivas, dice Durkheim, sustentan, ¿sí? O se sustentan en realidad en la realidad eh, y la expresan, o sea, parten de la realidad y expresan al mismo tiempo la realidad. Por debajo del símbolo, dice Durkheim, hay que encontrar la realidad simbolizada. Es decir, esto que también dijimos, ¿no? Que está en un texto que es la determinación del hecho moral, donde Durkheim dice, bueno, si a mí me dan a elegir entre Dios y la sociedad, digo que me da lo mismo porque Dios es la sociedad transfigurada. Bueno, es eso, tenemos que ver qué es lo que está simbolizando la religión, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo? ¿Qué hay detrás de lo que está simbolizado? ¿Sí? Y en realidad, justamente lo que dice Durkheim es, bueno, los ritos, los mitos, ¿sí? Traducen de algún modo, más o menos perfecto, más o menos apegado a la cuestión que le dio origen, una necesidad humana. ¿Sí? Los ritos traducen una necesidad humana, sea individual o sea social, y veremos que en realidad será social, ¿sí? Es decir, no hay, desde el punto de vista de Durkheim, y esto es muy interesante como afirmación, religiones falsas. Si existen, primero no perduran en el error y segundo no son falsas. Todas las religiones expresan condiciones de la existencia humana. Y esto es bien interesante porque entonces, insisto, no es que Durkheim quiere encontrar cuál es el error de la religión o Durkheim quiere decir que toma partido por la ciencia, o no, Durkheim dice, bueno, efectivamente tenemos que ver qué es lo que expresan. Sabemos que expresan algo, ¿qué es lo que expresan? Bueno, eso es lo que Durkheim va a tratar de encontrar, ¿no? Y ponen en juego, dice Durkheim, funciones mentales más o menos elevadas, ¿no? Las religiones, ideas, sentimientos, conceptos, sensaciones, imágenes, si todo esto está puesto en juego en la religión. Ahora, la pregunta es, en definitiva, ¿no? ¿Cuál es el problema que Durkheim pretende resolver con este estudio? Es decir, con ir para atrás, mirar mirar las religiones, qué es lo que quiere hacer con esto, por qué quiere hacer esto. Y entonces, perdón, me cayó una cosa. Lo que dice Durkheim es, bueno, por un lado, la historia permite resolver de alguna manera o sea, ir para atrás, ¿no? Permite resolver una institución en sus elementos constitutivos, por un lado, ¿sí? Pero también es interesante para estudiar una religión en general, ¿no? Ahora, lo que Durkheim también va a decir es que en la base de todo el sistema de creencias, o de todo sistema de creencias y cultos, hay un número, o hay una cantidad, o hay un conjunto de representaciones fundamentales y de actitudes rituales que tienen una idéntica significación objetiva y que cumplen idénticas funciones, ¿sí? En todas las religiones, en todos los sistemas de creencias. Y esto es lo que Durkheim está persiguiendo, porque él dice, si yo voy a la sociedad más simple y veo que tiene la misma estructura de significación que las religiones monoteístas de las sociedades actuales, internacionalizadas, etc., bueno, en aquel origen ya puedo encontrar el carácter social que quiero explicar hoy, ¿sí? No es un carácter divino, es un carácter nuestro, nosotros le damos ese carácter divino del sagrado, y es sagrado porque se parece a la sociedad, porque emana de la sociedad. Pero vayamos por parte, o por partes.
esto, ¿no? Esta idéntica significación, estas idénticas funciones que Durkheim dice que se dan en las distintas religiones, es más sencillo encontrarlos en las religiones primitivas, ¿sí? Pero, dice Durkheim, no es una investigación que solo interese a las ciencias de las religiones, acá es como que de manera anticipada en un volver al futuro, digamos, le respondería Parsons de alguna manera, ¿no? ¿Se acuerdan en la introducción que decíamos que Parsons sostenía que Durkheim, bueno, en 1897 deja de hacer sociología y se dedica a analizar las religiones? Lo que dice Durkheim es que importa conocer los sistemas de representación que tienen origen religioso, ¿sí? Entonces, si nos preguntamos cuál es el problema que Durkheim quiere resolver, es justamente conocer los sistemas de representación que tienen origen religioso. Una religión es una cosmología y una especulación de lo divino, ¿sí? Y la especulación, para Durkheim, es importante porque es el primer modo de conocer, el primer modo de intentar una explicación, una representación de lo real a partir de un símbolo, a partir de un rito, a partir de un mito, ¿sí? Y en realidad, digamos, la religión es entonces una cosmología y una especulación sobre lo divino, y ha comenzado a cumplir las funciones de la filosofía y de la ciencia, ¿sí? Por eso, o sea, en los orígenes, mejor dicho, la religión cumplió las funciones de la filosofía y de la ciencia, ¿sí? Por eso ambas brotan necesariamente de la religión, ¿sí? Y entonces vamos a mirar una cita un poco larga, ¿sí? Donde Durkheim dice lo siguiente, en la página 8 del texto, eh, dice Durkheim, la religión, estoy leyendo acá, la religión no se ha limitado a enriquecer a un espíritu humano ya confirmado anteriormente con un cierto número de ideas. Es ella la que ha contribuido a que ese mismo espíritu se forjara. Esto es muy importante. Los hombres no deben tan solo a la religión en gran parte la materia de sus conocimientos, sino también la forma en base a la que estos son elaborados, ¿sí? Entonces, debe a la religión sus conocimientos, pero también la forma en que ellos son elaborados. En las raíces de nuestros juicios existe un cierto número de nociones esenciales que dominan toda nuestra vida intelectual. Son las que los filósofos, desde Aristóteles, llaman categorías del entendimiento. Las nociones de tiempo, espacio, género, cantidad, causa, sustancia, personalidad, etc. Corresponden estas a las propiedades más universales de las cosas, son como sólidos marcos que delimitan el pensamiento. No parece que éste pueda desentenderse de ellas sin con ello destruirse, pues no parece posible pensar objetos fuera del tiempo o del espacio o que no sean enumerables, etc. ¿Sí? Sigue un poquito más abajo en esa misma página 8 y dice estas categorías del entendimiento, ¿no? Son como el esqueleto de la inteligencia. Pues bien, cuando se analiza metódicamente las creencias religiosas primitivas, uno se topa de manera natural con las más importantes de estas categorías. Han nacido en la religión y de la religión, son un producto del pensamiento religioso. Es esto algo que habremos de constatar repetidas veces en el curso de esta obra, ¿no? Y leo un poquito más. La conclusión general del libro, que es a lo que vamos ahora en un ratito, ¿no? Pero la conclusión general del libro que se va a leer es que la religión es algo eminentemente social. Las representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan realidades colectivas. Los ritos son maneras de actuar que no surgen sino en el seno de grupos reunidos y que están destinados a suscitar, a mantener o rehacer ciertas situaciones mentales de ese grupo. Pero entonces, si las categorías son de origen religioso, tienen por ello que participar de la naturaleza común de todos los hechos religiosos. Deben también ser cosas sociales,
productos del pensamiento colectivo. Lo que está haciendo, o lo que está planteando Durkheim acá es, y esto lo va a discutir con Kant, por ejemplo, con el a priorismo y también con el empirismo, pero lo que va a decir es, bueno, las categorías del entendimiento no son cuestiones innatas que vienen dadas con el individuo, sino que también son productos del pensamiento, ¿sí? Es decir, las categorías del entendimiento, que son el esqueleto de la inteligencia, dice Durkheim, han nacido de la religión, ¿sí? La religión es eminentemente social, por tanto las categorías del entendimiento han nacido de un origen social, ¿sí? Es un marco abstracto, ¿sí? Es un marco impersonal que envuelve la existencia del individuo, la existencia individual y la de la humanidad también. Es decir, es un marco que supera, que está por encima, que abarca, ¿sí? Al individuo y a la humanidad, ¿sí? Y cuando Durkheim dice esto, dice, por ejemplo, no es mi tiempo el que está organizado, es el tiempo tal y como está pensado de manera objetiva para todos los hombres o para todos los miembros de una sociedad o de una misma civilización, ¿sí? Y es obvio, dice Durkheim, que una organización tal, que no es mi tiempo, sino que es algo objetivo, que me trasciende o impersonal, algo que pueda ser impersonal, o está en las cosas, que Durkheim por supuesto descarta, o es algo que está en el conjunto, pero no está en cada individuo particular, o en un individuo en particular, ¿no? Entonces es obvio, dice Durkheim, que responde a una organización colectiva, ¿sí? Lo mismo ocurre con el espacio, que no es un medio vago, indeterminado, como Kant imaginó, dice Durkheim, ¿no? Se pelea con Kant, ¿no? La representación espacial existe y consiste esencialmente en una coordinación que se introduce en los datos de la experiencia sensible. O sea, vamos hasta acá, vamos hasta allá, ¿no? Todas las distinciones espaciales eh, emanan y no podrían salir de otro lado que de una manera de experimentar eso que tenemos en común, ¿sí? Y por tanto, entonces, si surge lo que tenemos en común o de lo que hacemos en común, necesariamente su origen es social, ¿sí? No está implicado en la naturaleza del hombre, no es una categoría innata que venga dada con el individuo, ¿sí? Podemos poner un ejemplo tremendamente sencillo. Si nosotros decimos lunes 19 horas, Zoom, ID y contraseña, sabemos dónde nos vamos a encontrar, ¿no es cierto? Acabo de hacer un lío, espero no haber hecho lío. Sabemos dónde nos vamos a encontrar, y eso es porque tenemos una noción de espacio, una noción de tiempo, pero que ha variado históricamente, y en este contexto significa determinada cosa y solamente puede ser social, ¿sí? Esto es lo que Durkheim está diciendo. Ahora, lo interesante es que Durkheim dice, bueno, estas categorías son objetivas, estas categorías son impersonales, y uno podría preguntarse, ¿qué es lo objetivo? ¿Sí? Y en definitiva, lo objetivo está dado por lo social. Y eso es un punto muy, muy interesante, que en verdad ya usamos esa afirmación y la usamos para Marx, ¿sí? Y esto no quiero decir bajo ningún punto de vista que Marx y Durkheim sean lo mismo, que están sosteniendo lo mismo, pero es interesante cómo lo que es objetivo, lo que es impersonal, lo que está por encima de los individuos, lo es porque corresponde al conjunto de los individuos y no a tal o cual individuo. Por eso algo que de repente dijimos para Marx, como que se lo sacamos a Gramsci, ¿no? Que es lo objetivo, es lo universalmente subjetivo, bueno, Durkheim en principio, podríamos decir, no estaría tan en desacuerdo, ¿sí? Ahora, lo que Durkheim también va a decir es que es probable que esas representaciones, que esas categorías del entendimiento, que en un ratito veremos que son conceptos, son productos de representaciones religiosas y por lo tanto colectivas, algo que ya afirmó, y que va a ocurrir lo mismo con las nociones de fuerza, de género, de personalidad, de especie, de eficacia, etc. ¿Sí? Entonces, si admitimos esto, dice Durkheim, si admitimos que son religiosas y por tanto colectivas, el problema del conocimiento se plantea en términos nuevos una vez que admitimos esta hipótesis, ¿sí? ¿Por qué se plantea en términos nuevos? Y bueno, porque hasta ahora
se han discutido dos doctrinas. Por un lado el apriorismo, por el otro lado el empirismo, ¿sí? Es decir, las categorías del entendimiento están a priori, por otro lado las categorías del entendimiento son producto de la experiencia individual y particular de cada individuo, y Durkheim no está de acuerdo ni con una ni con otra, aunque está por justificar de alguna manera que en parte las dos tienen razón, pero no tienen la completa razón. ¿Por qué? Son a priori al individuo, son anteriores al individuo porque son sociales, y surgen de la experiencia, como dirían los empiristas, porque son sociales. Pero vamos a leer una cita en la página 11, ¿sí? 11 y 12, que es bien interesante para pensar esta cuestión. Bueno, entonces decíamos, vamos a leer en la página 11, dice, hasta ahora, lo que decíamos recién del empirismo y del apriorismo, ¿no? Durkheim dice, hasta ahora solo dos doctrinas estaban en liza. Para los unos, las categorías no pueden derivarse de la experiencia, son lógicamente anteriores a esta y la condicionan. Las conciben como propiedades simples, irreductibles, inmanentes al espíritu humano en base a su constitución originaria. Es por lo que se ha dicho que ellas son a priori. Para los otros, por el contrario, las categorías serían elaboradas, confeccionadas de piezas sueltas y fragmentos, siendo el individuo el operario de esta construcción. Y continúa en la página 12. Pero tanto una como otra concepción suscitan graves dificultades. ¿Se adopta la tesis empirista? Entonces hay que privar a las categorías de todas sus propiedades características. Las categorías, en efecto, se diferencian del resto del conocimiento por su universalidad y necesidad. Constituyen los conceptos más generales que existen, y puesto que no están ligadas a ningún objeto en particular, son independientes de cualquier sujeto individual. Son el espacio común de encuentro de todos los espíritus. Aún más, es su lugar necesario de encuentro, pues la razón, que no es otra cosa que el conjunto de categorías fundamentales, está investida de una autoridad de la que no es posible sustraerse a voluntad. Cuando intentamos rebelarnos contra ella, liberarnos de alguna de estas nociones fundamentales, chocamos con vivas resistencias. Así pues, no es tan solo que ellas no dependen de nosotros, sino que se imponen sobre nosotros. Ahora bien, los datos empíricos presentan características diametralmente opuestas. Una imagen, una sensación, se ligan siempre a un objeto determinado o a una multiplicidad de objetos de este tipo. Y por otro lado, expresan un estado momentáneo de una conciencia particular. Son esencialmente individuales y subjetivas, ¿sí? Entonces, Durkheim dice, bueno, ni tanto ni tampoco, ¿sí? Vamos a plantear una cuestión nueva, ¿no? Reducir la razón a la experiencia, dice Durkheim, es negar el carácter objetivo de la vida lógica, y entonces el empirismo clásico podría derivar en un irracionalismo, ¿no? Por un lado. Pero al mismo tiempo los racionalistas creen, dice Durkheim, ¿no? Un poco lo que sigue, lo que estamos leyendo, poder sortear la experiencia, ¿sí? Lo que pasa es que es muy difícil afirmar esto, es decir, hay una experiencia y hay una a priori, ocurren las dos cosas, solo que la experiencia es social y el a priori también, es decir, hay una a priori porque nos anteceden en la vida, en la historia, digamos, son hechos sociales esas categorías, son representaciones, ¿está bien? Y eso es lo que Durkheim está planteando. Entonces, de lo que se trata es de saber por qué razón la experiencia no alcanza, no basta, sino que supone condiciones que le son exteriores y anteriores, y cómo sucede, ¿no? Y entonces, si la razón, dice Durkheim, no es más que una forma de la experiencia individual, entonces la razón como tal desaparece, ¿sí? No tendría sentido si no fuera otra cosa que digamos, esto, que la experiencia individual. Pero si se admite, ¿no? Dice Durkheim más o menos, el origen, el carácter social de las categorías,
¿no? Se hace posible escapar a las dificultades que fueron planteadas. Entonces, si las categorías son representaciones, un término que va a usar numerosas veces en este texto, esencialmente colectivas, y son representaciones esencialmente colectivas, traducen antes que nada estados de la colectividad, ¿sí? Y entonces son necesariamente sociales, necesariamente colectivas. Dependen, por ejemplo, entre otras cosas, de su morfología, pero entre otras cosas, ¿sí? De la morfología de la sociedad, no directamente. Y acá volvemos a reafirmar aquellas diferencias que señalábamos, digamos, entre un texto como representaciones individuales y representaciones colectivas y las reglas del método sociológico, ¿no? Entonces me gustaría leer en la página 14 un parrafito, un pedacito de un texto que me parece interesante para mirar esto. Bueno, es medio largo, ¿no? Pero dice en la página 14, la sociedad es una realidad sui generis. Tiene características propias que no se encuentran o no se encuentran bajo la misma forma en el resto del universo. Las representaciones que la expresan tienen pues un contenido completamente distinto al de las representaciones puramente individuales y se puede estar seguro en principio de que las primeras incorporen algo a las segundas. El mismo modo en que se forman las unas y las otras acaba por diferenciarlas. Las representaciones colectivas, y esto me parece fundamental así para subrayarlo con todos los colores que puedan, las representaciones colectivas son el producto de una inmensa cooperación extendida, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Una multitud de espíritus diferentes han asociado, mezclado, combinado, fíjense las mismas palabras que venimos repitiendo, ¿no? Repito, una multitud de espíritus diferentes han asociado, mezclado, combinado sus ideas y sentimientos para elaborar las representaciones. Amplias series de generaciones han acumulado en ellas su experiencia y saber. Se concentra en ellas algo así como un capital intelectual muy particular, íntimamente más rico y complejo que el individual. El hombre, sigo un poquito más, el hombre es doble. En él hay dos seres, algo que también dijimos, y esto ya lo decía en la división de trabajo social también, ¿no es cierto? En él hay dos seres, un ser individual que tiene sus raíces en el organismo y cuyo círculo de acción se encuentra por esta razón estrechamente limitado, y un ser social que en nosotros representa la más elevada realidad, sea en el orden intelectual que en el moral, que nos es dado conocer por medio de la observación. Me refiero a la sociedad. Esta dualidad de nuestra naturaleza tiene como consecuencia en el orden de la práctica la irreductibilidad de la razón a la experiencia individual. En la medida en que es partícipe de la sociedad, el hombre se supera naturalmente a sí mismo, lo mismo cuando piensa que cuando actúa. ¿Sí? El hombre es en sociedad. Las representaciones colectivas son el resultado de una inmensa cooperación, dice Durkheim. Las categorías expresan relaciones generales existentes entre las cosas, dominan al detalle toda nuestra vida intelectual. Las categorías dominan nuestra vida intelectual. Si no tuvieran una concepción homogénea de tiempo, de espacio, de causalidad, de cantidad, todo acuerdo entre las inteligencias sería imposible y con ello imposible la vida común. Pero la vida común existe, de esa vida común surgen esas categorías, ¿sí? Entonces, es la propia autoridad de la sociedad, dice Durkheim, la que comunica ciertas maneras de pensar, ¿sí? Que son condición indispensable de toda acción común, ¿sí? Es la propia autoridad de la sociedad la que comunica. Es súper interesante este concepto, ¿sí? Y por eso, y es una condición indispensable para toda acción, y por eso se nos imponen, ¿no? Podríamos decir nosotros. Entonces, su origen social, el origen social de estas representaciones, el origen social de las categorías, hace presumir, dice Durkheim, que están fundadas en la naturaleza de las cosas. Fundadas quiere decir tienen origen, tienen por sustrato ese medio social, podríamos decir nosotros, ¿no?
Y de todo esto que habla Durkheim, entonces, lo que está haciendo es justamente una teoría del conocimiento, ¿sí? Que entonces habla de estas dos cosas. Las categorías, dice Durkheim, y así termina la introducción, son instrumentos de pensamiento que los grupos humanos han forjado laboriosamente, ¿sí?, a lo largo de los siglos, en los que han acumulado lo mejor de su capital intelectual. Y esto, de vuelta, insisto, es interesante porque en ese acumular a lo largo de los años parece emanciparse de su base, aunque haya surgido de su medio social, ¿sí? Parece no tener una explicación en aquel pasado, sino provenir de algún lugar más o menos indefinido, pero es eso, es ese carácter social, ¿sí?, que Durkheim reivindica para la, para las categorías del entendimiento, en general para todos los conceptos, y más en general todavía para todas las representaciones que tienen, por supuesto, un origen social. Sería imposible pensar en común si no tuvieran un origen en común, ¿sí? En las conclusiones, ¿sí?, lo que Durkheim va a empezar planteando es que en el sistema religioso, o sea, en el medio, en el desarrollo del texto, estudia la religión, estudia unas religiones particulares, que, digamos, se analiza sus símbolos, sus rituales, su cosmología, digamos, todos los indicadores que a él le parecían relevantes analizar, pero lo que va a plantear es que justamente en el sistema religioso estudiado se encontraron las grandes ideas y las principales actitudes rituales que están en la base de todas las religiones, incluso de las religiones más avanzadas, ¿sí? Entonces, hay distinción entre cosas sagradas y profanas, aunque difieran cuáles son esas cosas, o sea, en un caso serán unas, en otro caso serán otras, pero hay esta distinción entre cosas sagradas y cosas profanas. Hay una noción de alma, ¿sí? Hay una noción de personalidad, y ahí en general comparten otras características. Y Durkheim entonces acá se plantea, bueno, ¿qué funciones tiene, tiene la religión? ¿Sí? Y acá algo que nosotros ya dijimos, pero lo dijimos tal vez con otros textos, pero él va a decir, para los creyentes, y así hace su desarrollo, la religión no tiene la función de hacernos pensar, eso lo decimos nosotros, que lo analizamos como exteriormente, digamos. Para el creyente, la religión enriquece nuestro pensamiento, ¿sí?, nuestro conocimiento, eh, pero fundamentalmente nos hace actuar y nos ayuda a vivir, ¿sí? Eso es lo que hace la religión. El hombre que cree, ¿sí?, ve nuevas verdades, pero sobre todo puede más, ¿no? Puede más porque, bueno, porque esa religión lo motiva, la motiva, le motiva a la acción, ¿sí? De modo, entonces, que el culto, dice Durkheim, no es solamente un sistema de signos, sino el conjunto de medios, y esto es bien interesante, el conjunto de medios gracias a los cuales se crea y recrea periódicamente la propia religión, pero cuando se crea y se recrea periódicamente la propia religión, lo que está haciendo es crear y recrear periódicamente a la sociedad en su conjunto, y esto es la importancia que Durkheim le encuentra, ¿sí? Lo que constituye, dice Durkheim, la causa objetiva, universal, eterna, ¿no?, de estas sensaciones sui generis, de que está hecha la experiencia religiosa, es la sociedad, ¿no? Y finalmente, todo siempre nos vuelve a llevar a la sociedad como ese factor explicativo, como ese punto de partida, digamos, del cual salimos, ¿no? Lo que crea el hombre es el conjunto de bienes intelectuales que constituyen la civilización, y esta es obra de la sociedad. Es decir, el hombre por fuera de la civilización es apenas un animal, ¿sí? Y la sociedad en realidad lo que hace es convertirlo en hombre. Esto ya lo dijimos, el proceso de individuación lo dijimos incluso en un texto primero, digamos, como es la división del trabajo social, donde digamos, el hombre fuera de la sociedad es un animal, de la naturaleza, digamos, es parte de la naturaleza, porque en definitiva es la sociedad incluso la que crea la noción de individuo y la que dota al individuo
de ese, digamos así, de sus derechos y genera o favorece ese proceso de individuación, ¿sí? Pero es origen de la sociedad. O sea, fuera de ella entonces no es nada, dentro de ella es todo, y esto es un acto de cooperación activa, ¿sí? Y vamos a leer entonces la página 390, que me queda como muy del otro lado del texto. En la página 390, ya avanzamos un poquito, pero digo, en relación a esto que estamos diciendo, Urgem, dice, es porque la sociedad no puede dejar sentir su influencia si no está en acto. La sociedad está en acto, la sociedad está siendo, ¿sí? Todo el tiempo, y esto es fundamental. Repito, es porque la sociedad no puede dejar de sentir su influencia si no está en acto, y no está en acto más que si los individuos que la componen se encuentran reunidos y actúan en común. ¿Sí? Actúan en común. Es por medio de la acción común como adquiere conciencia de sí misma y se hace presente. Es ante todo una cooperación activa. Las ideas y los sentimientos colectivos solo son posibles gracias a los movimientos externos que los simbolizan, tal como hemos demostrado. Así pues, es la acción la que domina la vida religiosa por la sola razón de que la sociedad constituye su fuerza originaria. ¿Sí? Esto es lo que Durkheim plantea en la página 390. La sociedad es acto, la sociedad necesita recrearse de manera permanente, ¿sí? Y entonces las categorías tienen como fundamento o surgen también de la religión. Entonces, con todas las grandes instituciones sociales, casi todas las instituciones o las grandes instituciones sociales han nacido de la religión. ¿Sí? La vida religiosa, dice Durkheim, es la forma abreviada, la forma resumida, la forma sintetizada del conjunto de la vida colectiva. Repito, la vida religiosa es como la forma sintetizada del conjunto de la vida colectiva. Si la religión ha engendrado todo lo que es esencial en la sociedad, es porque la idea de sociedad constituye el alma de la religión, ¿sí? Y repito, entonces, me das a elegir entre Dios y la sociedad, me da lo mismo, porque para mí Dios es la sociedad transfigurada, ¿no? Esta respuesta que da Durkheim, que él mismo se pregunta y él mismo se responde. Entonces, las religiones son ante todo espirituales, dice Durkheim, pero su función principal, más allá de que sean espirituales, es actuar sobre la vida moral. Tienen el principio de la acción, ¿sí? Y justamente ahí se mete, en este momento del texto, se mete en este tema de la función que pierde y la función que mantiene la religión, porque va a decir que mirar la religión o ver a la religión como un fenómeno solamente idealista es simplificar las cosas, ¿sí? La religión es realista a su modo, dice Durkheim, ¿no? Es decir, ojo, con considerar solamente a la religión como algo idealista, porque es realista a su modo, pero es realista, ¿sí? Todo encuentra un lugar en ella, ¿sí? Entonces vamos a hacer una consideración, o vamos a leer una consideración muy importante que hace Durkheim en la página 393 al respecto. Y dice lo siguiente, Durkheim: hemos visto que si la vida colectiva, al alcanzar un cierto grado de intensidad, da lugar al pensamiento religioso, es porque determina un estado de efervescencia. Efervescencia es un concepto tremendamente importante. Repito, hemos visto que si la vida colectiva, al alcanzar un cierto grado de intensidad, da lugar al pensamiento religioso, es porque determina un estado de efervescencia que cambia las condiciones de la actividad psíquica. Las energías vitales resultan sobreexcitadas, las pasiones avivadas, las sensaciones fortalecidas. Incluso hay algunas que solo se dan en tales momentos. El hombre no se reconoce a sí mismo, se siente como transformado y a consecuencia de ello transforma el medio que lo rodea. Con el fin de explicar esas impresiones tan particulares que siente, presta a las cosas con las que está más directamente en contacto propiedades de las que carecen. ¿Sí? ¿A qué llamamos eso? Fetichismo, ¿se acuerdan? En otros textos de otros autores. Poderes excepcionales, virtudes que no poseen los objetos de la experiencia común.
En una palabra, sobreañade al mundo real en que se desarrolla su vida, profana otro que en un determinado sentido no existe más que en su pensamiento, pero al que, perdón, se, en comparación al primero, atribuye una especie de dignidad más elevada. Se trata, pues, en base a este doble título, de un mundo ideal. De este modo, la formación de un ideal es el resultado natural de la vida social. La formación de un ideal es el resultado natural de la vida social. Para que la sociedad sea capaz de adquirir conciencia de sí y mantener en el grado de intensidad necesario el sentimiento que tiene de sí misma, es preciso que se reúna y se concentre. Y sigo una última cita. Una sociedad no puede crear ni recrear sin crear a la vez el ideal. Es necesario crear y recrear el ideal, ¿sí?, para crearse y recrearse la sociedad. Esta creación no constituye para ella una especie de acto subrogatorio por medio del cual, una vez ya formada, se completaría. Constituye el acto por el que se hace y se rehace periódicamente, ¿sí? Es decir, hay esta idea de acto, esta idea de acción, esta idea de constitución permanente de la sociedad, ¿sí? La sociedad está constituida, digamos, no está constituida tan solo por una masa de individuos, ¿sí? Y el individuo idealiza, pero idealiza en la vida colectiva, ¿sí? En la escuela de la vida colectiva, dice Durkheim. Voy a leer un poquito más en la página 394. Dice Durkheim, pues lejos de que el ideal, no, perdón, más arriba, pues una sociedad no está constituida tan solo por la masa de individuos que la componen, por el territorio que ocupa. ¿De qué estamos hablando? Del medio social, ¿no? Repito, pues una sociedad no está constituida tan solo por la masa de individuos que la componen, densidad, por el territorio que ocupan, por las cosas que utilizan, por los actos que realizan, sino ante todo por la idea que tiene de sí misma. Una sociedad está constituida por la idea que tiene de sí misma. Y es indudable que llega a dudar sobre cómo debe concebirse. La sociedad se siente arrastrada en direcciones divergentes. Y esto es interesante porque era difícil de admitir esto en un texto como Las reglas del método sociológico y en un marco donde existía lo normal y lo patológico, que acá necesariamente tiene que desaparecer, ¿sí? Porque no hay algo que sea falso, algo que no cumpla una función, algo que, bueno, todas esas características que miramos para la patología. Mi idea no es complicarlos, pero digamos, cambia el esquema interpretativo que tenía en las reglas del método sociológico, ¿no? Entonces dice, la sociedad se siente arrastrada en direcciones divergentes, pero cuando estos conflictos estallan, no se desarrollan entre el ideal y la realidad, sino entre ideales diferentes, entre el ayer y el hoy, entre aquel que se asienta en la autoridad de la tradición y aquel otro que tan solo está en vías de constituirse. Seguramente resulta conveniente investigar qué es lo que explica la evolución de los ideales, pero con independencia de la solución que se dé a este problema, no deja de ser cierto que todo se desarrolla en el interior del mundo del ideal, ¿sí? Es decir, una sociedad es un ideal, y esto es tremendamente interesante, porque ya entonces una sociedad no es un medio social interno, cuántos somos y conjuntos estamos, sino un ideal que además pueden ser varios ideales, y lo que está en disputa son distintos ideales, y uno podría decir son distintas representaciones, y solamente puede haber distintas representaciones si hay una, digamos, si están de alguna manera relativamente, o son de alguna manera relativamente independientes del medio social. Porque, a ver, quiero que se entienda, el medio social, si la causa estuviera en el medio social, la representación debería ser una, y si hay otra, es patológica respecto de ese medio social. Ahora, si hay cierta emancipación de la combinación de diferentes representaciones, por eso está bueno tener presente el texto de representaciones individuales y colectivas, bueno, pueden surgir
distintas representaciones, competir entre ellas, estar en disputa, pero en definitiva son disputas de ideales diferentes y no del contraste de una representación o de un ideal con la sociedad, ¿no? Y eso me parece que es importante. Entonces, lo que dice Durkheim es esto que decíamos antes: el individuo aprendió a idealizar, ¿no?, en la vida colectiva. Digamos, los ideales tienden a individualizarse, ¿no?, pero son colectivos. Tienden a individualizarse, pero son colectivos. Y quiero leer el fin de la página 394, que Durkheim dice lo siguiente: hay pues que guardarse mucho de concebir esta teoría de la religión como una simple puesta al día del materialismo histórico, ¿no? Es tremendamente sugerente esta cita, ¿no? O sea, cuando uno dice, che, pero se está pareciendo mucho a algo que yo ya leí para la primera parte de la materia, ¿no? O un muchacho alemán, ¿no? Donde decíamos, bueno, la objetividad es la relación social, donde decíamos, bueno, el individuo es el conjunto de sus relaciones, y etcétera, 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 ¿no? Se parece bastante. Bueno, pero cuando se empieza a parecer bastante, Durkheim es claro, y dice: hay pues que guardarse mucho de concebir esta teoría de la religión como una simple puesta al día del materialismo histórico. Sería malinterpretar singularmente nuestra concepción. Al mostrar la religión como algo esencialmente social, y yo diría más que en materialismo histórico, podemos plantear a Feuerbach también, ¿no? Ahí en esa base. Al mostrar religión como algo esencialmente social, no pretendemos en absoluto sostener que se limite a traducir en un lenguaje diferente las formas materiales de la sociedad y sus necesidades vitales inmediatas. Consideramos sin duda como evidente que la vida social depende de su sustrato, es decir, de la naturaleza de las cosas, del medio social, del volumen de la densidad, ¿sí? Y lleva su impronta de la misma manera que la vida mental depende del encéfalo e incluso del conjunto del organismo. Pero, y acá reafirma algo que dijo en representaciones individuales y representaciones colectivas, y que de ninguna manera dijo en las reglas del método sociológico, pero la conciencia colectiva es algo diferente de un simple epifenómeno de su base morfológica, de la misma manera que la conciencia individual es algo diferente de una simple fluorescencia del sistema nervioso. Para que aparezca la primera, es preciso que se produzca una síntesis sui generis de las condiciones individuales. Ahora bien, esta síntesis da lugar a que surja todo un mundo de sentimientos, de ideas, de imágenes, que una vez en vida obedecen a leyes propias, ¿sí? ¿Se acuerdan? Leímos aquella cita del texto Representaciones Individuales y Representaciones Colectivas, donde Durkheim dice hay que descubrir las leyes de la ideación colectiva, y esto tiene que ser abordado por una rama de la sociología que está enteramente por hacerse. ¿Se acuerdan esa cita que leímos, ¿no? Entonces, sostiene esta independencia relativa de las representaciones, y que entonces que las creencias son activas, ¿sí?, solo cuando están compartidas, ¿no? Y esto quiere decir que es social. En el punto 2 de estas conclusiones va a plantear que hay algo eterno en la religión, ¿sí? Y es que toda sociedad necesita conservar y reafirmar cada tanto sentimientos e ideas colectivas que le proporcionan su unidad y su personalidad, ¿sí? Se requiere de reuniones, de asambleas, en las que los individuos reafirmen, ¿sí?, confirmen sus sentimientos comunes, su vida en común, ¿sí? Y esas son las ceremonias, las asambleas, los recordatorios, los actos, ¿no? Digamos, todas las acciones que en definitiva podemos hacerlos para una vida laica, si queremos, ¿no? No necesariamente tiene que ver con una cuestión religiosa, pero aun cuando lo hagamos en la vida, digamos, no tiene ninguna diferencia en su contenido respecto de lo que se hace en la religión, ¿no? Y esto, bueno, me parece que es interesante y no es para nada discutible, digamos, ¿no? Si nos juntamos todos para, yo qué sé, el aniversario del nacimiento de Marx, bueno, en definitiva estaríamos haciendo lo mismo que cualquier ritual o que cualquier
práctica religiosa, y lo hacemos ¿para qué? Para recrear en el acto la propia sociedad. Requiere la sociedad de ese acto de confirmación, digamos, de sus valores, de sus creencias, etcétera, ¿no? Y ahí me parecía interesante también algo que plantea Durkheim en la página 397, ¿no? Es decir, porque lo que Durkheim va a reconocer es que la religión requiere de esto, pero que también es cierto que en la actualidad resulta difícil imaginar en qué podrían consistir estas fiestas, estas ceremonias, ¿no? Y sobre todo en qué podría consistir esto en el porvenir, ¿no? Porque en realidad estamos atravesando, dice Durkheim, y esta es una caracterización que ya hacía en la división del trabajo social, estamos en una fase de transición y de mediocridad moral, dice Durkheim, ¿no? Pero fíjense lo que dice acá. En una palabra, los antiguos dioses envejecen o mueren y todavía no han nacido otros. Es esto lo que ha hecho vano el intento de Comte de organizar una religión a partir de viejos recuerdos históricos artificialmente despertados. Un culto que tenga vida solo puede surgir de la misma vida y no de un pasado muerto. Pero esta situación de incertidumbre y de confusa agitación no puede durar eternamente. Llegará un día en que nuestras sociedades volverán a conocer horas de efervescencia creativa, vuelve con la noción de efervescencia, en este caso, de efervescencia creadora, perdón, en cuyo curso surgirán nuevos ideales. Aparecerán nuevas formulaciones que servirán durante algún tiempo de guía a la humanidad. Y una vez vividas tales horas, los hombres sentirán espontáneamente la necesidad de revivirlas mentalmente de tiempo en tiempo, es decir, de conservar un recuerdo por medio de fiestas que revitalicen periódicamente sus frutos. Hemos visto ya cómo la revolución, y se refiere a la Revolución Francesa de 1789, hemos visto ya cómo la revolución instituyó todo un ciclo de fiestas con el fin de conservar en un estado de perpetua juventud los principios que la inspiraban. Si la institución decayó pronto, fue porque la fe revolucionaria fue de corta duración. Fue porque la decepción y el desaliento siguieron con rapidez al primer momento de entusiasmo. Cuando seguimos haciendo eso solamente por costumbre, bueno, caemos en un problema porque no podemos, digamos, porque no se sostiene arbitrariamente, no se sostiene por la voluntad individual, no se sostiene por la voluntad, digámoslo, de un Estado, de un gobierno, del culto a la persona, no se sostiene, ¿sí? Si no tiene un fundamento social, una necesidad de ser, no se sostiene, y entonces habrá que pensar otros, ¿no? Y eso es, bueno, bien, bien interesante. Entonces, lo que me parecía piola era eso, y lo que bueno, esto que dice en relación a Comte que habíamos planteado, y aparece entonces otra dimensión de la religión, ¿sí? Ahí inmediatamente lo que acabamos de leer, que es que una religión no es solamente un sistema de prácticas, ¿sí? Sino que es también un sistema de ideas cuyo propósito es expresar el mundo. ¿Sí? Y esto es interesante. Entonces, un sistema de prácticas, porque mueve a la acción, pero es también un sistema de ideas que tiene por objetivo explicar o expresar el mundo, ¿no? Y entonces, del lado del pensamiento, la religión enriquece y organiza, ¿sí? Y lo otro, la religión, que no es solo un sistema de prácticas, en realidad es el lado de la acción de la religión. Ambas dimensiones, dice Durkheim, y esto es muy importante, dependen de condiciones diferentes, o sea, no dependen de las mismas condiciones. Las especulaciones religiosas, ¿sí? Más tarde serán representaciones científicas o reflexiones científicas. Y esto para Durkheim es importante, porque es lo que, el otro objetivo de este texto, que es mostrar que de la religión también surge la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia, igual que la religión, va a tratar del hombre, de la naturaleza, de la sociedad, ¿sí? De todos estos elementos. Y aparece entonces como un factor fundamental la noción o el concepto de concepto, ¿sí? El concepto que es objetivo, ¿sí? Y que es
que va a ser objetivo, que va a ser universal, ¿sí? Va a tener una función importante. Ahora, siguiendo con esto que decíamos de las dimensiones de la religión, ¿sí? Y de este, digamos, devenir de la religión en ciencia, pongámoslo así, en ambos casos, dice Durkheim, religión y ciencia, de lo que se trata es de relacionar las cosas entre sí, de clasificarlas, de sistematizarlas, ¿sí? Y de hecho las nociones esenciales de la lógica tienen un origen religioso. Las nociones esenciales de la lógica son las categorías, ¿no? De las que hablaba en la introducción. Entonces, el pensamiento científico, dice Durkheim, no es más que una forma más perfeccionada del pensamiento religioso, ¿sí? Y la salida de la religión, la ciencia tiende a, a sustituir a la religión en todo lo que concierne a las funciones cognitivas, ¿sí? A las funciones que tienen que ver con el conocimiento, con explicar el mundo, la naturaleza, las cosas, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si bien se queda con una función de la religión, la ciencia no niega la religión, no puede negar la religión, porque la religión existe, la religión es un sistema de datos, ¿sí? Es una realidad y por tanto la ciencia no puede negar una realidad, ¿sí? Pero además que no puede negar una realidad, la ciencia no puede nunca sustituir a la religión, en tanto la religión es un impulso a la acción, ¿sí? Entonces, no neguemos aquello que no podemos sustituir porque lo necesitamos que exista ese impulso a la acción. Y si ese impulso a la acción deja de ser la religión, la creencia en Dios, porque ya no tiene la función que cumplía antes, busquemos un sustituto, pero ese sustituto no es la ciencia, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, ese sustituto puede ser, por ejemplo, la política, pero no es la ciencia. La ciencia no mueve a la acción. La ciencia hereda, digamos, una función de la religión, que es el plano cognitivo, es la explicación de lo real, de la realidad, pero no puede reemplazarla como sistema de acción, ¿sí? Y esto es importante. Entonces, de las funciones que tenía la religión, acción, especulación, la ciencia se queda con la segunda, con la especulación, y la religión con la primera, ¿sí? Con la acción. Entonces, lo que la ciencia critica a la religión no es su derecho a existir, la religión tiene derecho a existir, ¿sí? Sino que lo que la ciencia le critica a la religión es el derecho a dogmatizar la naturaleza de las cosas. Ya no hay posibilidad del dogma, de crear dogmas sobre la naturaleza de las cosas, hay que explicarla científicamente, pero sí le deja, ¿sí?, lo que tiene que ver con su función de acción. Entonces, vamos a ir a la página 400, también vamos a leer un poquito de la 400 y después de la 401, ¿no? Dice, pero es muy, pero por muy importante que sean las aportaciones, pero por muy importantes que sean las aportaciones de las ciencias constituidas, no podrían bastar, pues la fe es, ante todo, un impulso a la acción, y la ciencia, por mucho que se desarrolle, permanece siempre distanciada de la acción. La ciencia es fragmentaria, incompleta, solo avanza con lentitud y nunca está acabada. La vida no puede esperar, ¿sí? Y esto lo dijimos muchas veces, la vida no puede esperar a la ciencia para crear sus conceptos, sus representaciones, recrearse, generar lazo, etcétera, etcétera, etcétera. La vida no puede esperar. Estoy pensando en una canción de Ataque 77. Las teorías que están destinadas a hacer vivir, fíjense qué interesante, las teorías que están destinadas a hacer vivir, a hacer actuar, se encuentran pues en la obligación de ir por delante de la ciencia y completarla prematuramente. Esta es una función de la política, es una función del Estado también, ¿sí? Eso Durkheim lo plantea en un texto que no es obligatorio, pero que es lecciones de sociología. Y en la página 400 hago una selección de dos segmentos que dice, a partir del momento en que la autoridad de la ciencia está establecida, hay que tenerla en cuenta. Se puede ir más allá bajo la presión de la necesidad, pero hay que partir de ella, ¿sí? Es necesario considerar a la ciencia.
estaría bueno que lo entiendan algunos, bueno, en algunos debates públicos, eh, que ojalá sea ley este año. A partir de ese momento, la fe no disfruta ya de la misma hegemonía que en otros tiempos sobre el sistema de representaciones que pueden seguir llamando religiosas. Frente a ella se erige un poder rival que, nacido de ella, la somete a su crítica y su control. Y todo hace prever que ese control será cada vez más amplio y eficaz, sin que sea posible establecer un límite a su influencia futura, ¿sí? La ciencia tiene que guiar en algunas cosas, ¿sí? Sobre todo en lo que en lo que tiende a dogmatizar la religión y a impedir la explicación de la naturaleza de las cosas, podríamos decir, ¿no? Entonces eso tiene su complejidad. El tercer apartado se enfoca en algo que fuimos adelantando bastantes veces, porque comienza con una pregunta fundamental, que es ¿cómo ha podido la religión engendrar las nociones fundamentales de la ciencia? ¿Cómo pudo engendrar las nociones fundamentales de la ciencia la religión? Y el concepto clave, digamos, la cuestión clave son los conceptos, ¿sí? ¿Cómo pudo la sociedad tomar parte en la formación de los conceptos que son materia del pensamiento lógico? Esto es lo que Durkheim se pregunta, ¿no? Entonces, Durkheim dice, bueno, los conceptos se oponen, por definición, digamos así, a las representaciones sensibles. Los conceptos se oponen a las representaciones sensibles de todo tipo, a las sensaciones, a las percepciones, a las imágenes, ¿sí? En realidad, estas representaciones sensibles, sensaciones, imágenes, etcétera, se encuentran en un perpetuo fluir, dice Durkheim, y por tanto no son fijables, no son objetivas. Vamos a ver en la página 402, tengo algunas citas para que ustedes después las miren y vean si les sirven para poner como mojones en el texto, pero me parece muy interesante la definición que da Durkheim de concepto. Dice, el concepto está como por fuera del tiempo y del devenir. El concepto está como por fuera del tiempo y del devenir, está libre de toda esa agitación. Se diría que está situado en una región diferente del espíritu, más serena y en calma. No se mueve de sí mismo en una base a una evolución interior y espontánea. Por el contrario, se resiste al cambio. Se trata de una manera de pensar que en cada momento del tiempo está fijada y cristalizada. En la medida en qué es lo que debe ser, es inmutable. Si cambia, no es porque esté en su naturaleza cambiar, es porque hemos descubierto en él alguna imperfección, es porque siente necesidad de verse rectificado. El sistema de conceptos con que pensamos en la vida común es el expresado por el vocabulario de nuestra lengua materna, pues cada palabra traduce un concepto. Ahora bien, la lengua se encuentra fijada, no cambia a no ser con lentitud, y por consiguiente lo mismo ocurre con la organización conceptual que expresa. Y ahí está súper interesante el debate del inclusivo actual, hay un debate súper interesante que recomiendo entre un lingüista que se llama Santiago Kalinowski y Beatriz Arlo. Tomo partido por Santiago, de todas maneras, ¿no? Que él dice, bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Porque es una disputa de poder, es muy interesante. Y Sarlo dice, bueno, no se puede a voluntad tampoco cambiar los conceptos, ¿no? Es sumamente interesante. Durkheim dice, estaría de acuerdo en esto, ¿no? Y sigue un poquito más adelante, dice, a la vez que inmutable, a la vez que relativamente inmutable, el concepto es, sino universal, universalizable. ¿Sí? Un concepto no es mi concepto, me es común con otros hombres, o en cualquier caso puede serles comunicado. Me resulta imposible hacer pasar una sensación de mi conciencia a la conciencia de otro. Está arraigada estrechamente en mi organismo y mi personalidad y no se puede separar. Por el contrario, la conversación, el intercambio intelectual entre los hombres consiste en un intercambio de conceptos. El concepto es una representación esencialmente personal. Las inteligencias humanas comulgan por medio de él. Sería imposible la comunión, digamos, de las inteligencias humanas si no fuera a través de los conceptos, si no fuera que entendemos todos más o menos lo mismo
por determinadas palabras, por determinados términos, por determinados conceptos. Definida así, la naturaleza del concepto habla de sus orígenes. Si es común a todos, es porque es obra de la comunidad. Y un concepto tiene un origen social. Entonces, ni los a prioristas, ni los empiristas, la sociedad, diría Durkheim, ¿no? Ni que viene antes de los individuos y tiene una concepción a priori y todo lo que podría plantear, por ejemplo, un Kant respecto de las categorías del entendimiento, ni los empiristas, decir, bueno, es la experiencia de cada individuo en particular, ¿sí? Durkheim no estaría de acuerdo. Entonces, si es común a todos el concepto, es porque sobre la comunidad, la característica del concepto entonces es que es objetivo y universal, y si no es universal es por lo menos universalizable, y eso yo lo sé a través de la comunicación, puedo comunicar a través de un concepto. Las representaciones colectivas son siempre más estables en el tiempo y en la conciencia que las representaciones individuales. Y además, los conceptos con los que pensamos corrientemente son los que forman parte del lenguaje, ¿sí? El lenguaje es un sistema de conceptos que traduce los pensamientos, ¿sí? Que son a su vez producto de una elaboración colectiva, ¿sí? El lenguaje expresa la manera en que la sociedad en su conjunto concibe los objetos de la experiencia, ¿sí? Son representaciones colectivas, ¿está bien? El lenguaje es un conjunto de representaciones colectivas. Quiero leerles entonces en la página 404, tenemos, bueno, bastantes citas en esta parte, pero es para que ustedes tengan estos mojones, ¿no? Dice, esta consideración permite determinar en qué sentido establecemos que los conceptos son representaciones colectivas. Si son comunes a todo un grupo social, no es porque sean la simple media de las representaciones individuales correspondientes, pues entonces serían más pobres que estas últimas en contenido intelectual, mientras que en realidad están preñados de un saber que sobrepasa al individuo medio, al del individuo medio. No son abstracciones que solo tendrían un espacio de realidad en las conciencias particulares, sino representaciones tan concretas como las del individuo, como las que el individuo puede tener de su medio personal. Corresponden a la manera en que ese ser especial, que es la sociedad, piensa las cosas de su propia experiencia. Y un poco más abajo dice, son obras de la sociedad, se enriquecen con su experiencia. Si son ante todo representaciones colectivas, entonces agregan a lo que podemos aprender de nuestra experiencia personal toda la sabiduría y la ciencia acumulada por la sociedad a lo largo de los siglos, ¿sí? Pensar conceptualmente no es simplemente ver la realidad por su aspecto más general, es proyectar sobre las sensaciones una luz que las aclara, penetra y transforma, ¿sí? Eso es entonces pensar conceptualmente. Me parece sumamente interesante pensar lógicamente, entonces es en alguna medida tener un pensamiento impersonal, ¿sí? Pensar de manera impersonal. No es algo que se me ocurrió a mí o se le ocurrió a fulano de tal, es algo que está creado socialmente, ¿no? Entonces, por medio de los conceptos o porque existen los conceptos, las inteligencias o los hombres se comprenden y las inteligencias se penetran entre sí, es decir, hay una posibilidad de comunicación, ¿no? Se imponen estos conceptos sobre las conciencias particulares. El individuo se da cuenta, ¿no? Dice Durkheim, entonces que por encima de sus representaciones privadas, particulares, individuales, existe un mundo de nociones en base al cual se regulan sus propias ideas, ¿sí? Participa de ese reino intelectual, pero ese reino intelectual lo supera, lo sobrepasa ampliamente, ¿sí? Y esto, la vida de los conceptos, este mundo intelectual, es una primera intuición de la verdad, ¿sí? Y entonces quiero leerles en la página 406 y 407, y ahora sí ya vamos
de alguna manera concluyendo, esto que se está haciendo medio largo, pero Durkheim dice, una representación colectiva, por el hecho de ser colectiva, presenta ya garantías de objetividad. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos antes, ¿qué es lo objetivo? Lo colectivo, ¿sí? Podríamos decir nosotros. Una representación colectiva, repito, por el hecho de ser colectiva, presenta ya garantías de objetividad, pues no sin razón ha podido generalizarse y mantenerse con suficiente persistencia. Si estuviera en desacuerdo con la naturaleza de las cosas, no habría podido acceder a establecer un dominio tan extenso y prolongado sobre los espíritus. En el fondo, lo que provoca la confianza que inspiran los conceptos científicos es el hecho de que se los pueda controlar metódicamente. Y en la página 407 continúo, los conceptos no logran únicamente su autoridad por su valor objetivo. Para que se crean ellos, no basta con que sean verdaderos, sino se armonizan con las otras creencias, con las otras opiniones, en una palabra, con el conjunto de representaciones colectivas, serán negados. Si en la actualidad basta con que lleven la impronta de la ciencia para que encuentren una especie de crédito privilegiado, es porque tenemos fe en la ciencia. Pero esta fe no difiere esencialmente de la fe religiosa. El valor que atribuimos a la ciencia depende, en suma, de la idea que colectivamente construimos sobre su naturaleza y su valor en la vida. Es tanto como decir que expresa un estado de opinión, y es que, en efecto, todo en la vida social, incluida la misma ciencia, se basa en la opinión. ¿Sí? En la opinión. Y presten atención a lo que dice ahora, no lo vamos a discutir y lo vamos a profundizar, pero es bien interesante. Sin duda, se puede abordar la opinión como objeto de estudio y construir su ciencia. Es esto en lo que consiste principalmente la sociología, ¿no? Estudiar la opinión, estudios de opinión. ¿Mm? Pero la ciencia, la opinión, no es la que da lugar a la opinión, ¿sí? Solo puede esclarecerla, hacerla más consciente de sí misma. ¿Mm? Decir que los conceptos expresan el modo en que la sociedad se representa las cosas, es decir, también que el pensamiento conceptual es contemporáneo de la humanidad. Y esto es, bueno, tremendamente interesante. Y ahora sí empezamos a concluir, de manera entonces, en el punto 4, que Durkheim plantea que las categorías del entendimiento son sociales, necesariamente, pero no solo porque provienen de la sociedad, sino porque las mismas cosas que las categorías expresan son sociales. ¿Sí? Por ejemplo, el ritmo de la vida social, lo que está en la base de la categoría de tiempo, de espacio, de género. ¿Sí? Se trata de conceptos eminentes que cumplen un papel preponderante en el conocimiento. Su función es la de dominar, la de cubrir, recubrir todos los conceptos, ¿no? El de las categorías del entendimiento. Son los cuadros permanentes de la vida mental, dice Durkheim, ¿no? Entonces, obviamente, dice Durkheim, las relaciones que expresan las categorías del entendimiento existen de manera implícita en las conciencias individuales, ¿sí? Todos las tenemos, todes las tenemos. El individuo vive en el tiempo, ¿sí? Y tiene un sentido de orientación temporal. Esto es obvio, ¿sí? Pero no es individual. El sistema total de conceptos es el que representa la sociedad, no parte del individuo individualmente, valga la redundancia, particularmente, ¿sí? O aisladamente. Y por tanto, dice Durkheim, solo un sujeto que abarque a todos los sujetos particulares es capaz de abarcar un objeto de este tipo. Y el sujeto que abarca a todos los sujetos particulares es obviamente la sociedad, ¿no? El concepto de totalidad, en este sentido, es el concepto de sociedad. ¿Sí? La totalidad es la sociedad. Esto es lo que está planteando Durkheim, y la sociedad supone una organización consciente de sí, una clasificación. ¿Sí? La sociedad no es algo alógico o ilógico, ¿sí? Sino que, y esto es re importante porque cierra de alguna manera el círculo con la noción bueno, con lo que Durkheim planteaba de que el individuo tiene dos conciencias, y habla de la conciencia colectiva en un texto como
como la división del trabajo social, Durkheim dice la conciencia colectiva es la forma más elevada de la vida psíquica. La conciencia colectiva es la forma más elevada de la vida psíquica, pues es una conciencia de conciencias. ¿Sí? Es una conciencia de conciencias, se sitúa por encima de las conciencias individuales, no ve más que en su aspecto permanente y esencial que ellas fijan nociones comunicables. ¿Sí? La sociedad crea una conciencia, eh, y lo fijan nociones comunicables como conceptos, ¿sí? Lo que decíamos antes, los conceptos que son objetivos, que son comunicables, que son universalizables, ¿sí? El pensamiento verdadero y propiamente humano no es un dato originario, es un producto de la historia. Y esa cita me parece para coronar el asunto en época de coronas, ¿no? El pensamiento verdadero y propiamente humano no es un dato originario, es un producto de la historia. El individuo no es nada si no está dentro de la sociedad. El individuo es porque la sociedad lo ha creado. Y me parece interesante, ahora sí, para terminar, página 413, 414, un par de citas y cerramos este texto. Dice Durkheim, lejos de que exista, página 413, lejos de que exista una ciencia, lejos de que exista entre la ciencia por una parte y la moral y la religión por la otra, una especie de antinomia que se ha admitido tan frecuentemente, estas diferentes modalidades de la actividad humana derivan en realidad de una única fuente. Y lo traigo porque cita Kant y es importante en este debate como lo trae Durkheim, ¿no? Es esto lo que había comprendido ya Kant y es esta la razón por la que presentó a la razón especulativa y a la razón práctica como dos aspectos diferentes de la misma facultad. Lo que, según él, es la base de su unidad es que ambas están orientadas hacia lo universal. Pensar racionalmente es pensar según leyes que se imponen a la universalidad, de los seres razonables. Actuar moralmente es conducirse según máximas que sin contradicción pueden hacerse extensivas a la universalidad de las voluntades. En otros términos, la ciencia y la moral implican que el individuo sea capaz de elevarse por encima de su propio punto de vista y vivir una vida impersonal. Y en efecto, no hay duda de que ese es un rasgo común a todas las formas superiores del pensamiento y la acción, solo que lo que el kantismo no explica es cuál es el origen de ese tipo de contradicciones en que el hombre así se encuentra. Un poquito más abajo dice, por el contrario, todo misterio desaparece a partir del momento en que se haya reconocido que la razón impersonal no es más que otro de los nombres que se da al pensamiento colectivo. La razón impersonal no es más que otro de los nombres que se le da al razonamiento colectivo, al pensamiento colectivo, pues este solo es posible gracias a que los individuos se agrupan. A quien lo supone, pues, y estos a su vez lo suponen porque solo pueden mantenerse en grupo. El reino de los fines y las verdades impersonales solo puede realizarse por el concurso de las voluntades y sensibilidades particulares, y las razones por las que estas últimas participan en él son las mismas razones por las que ellas concurren. En una palabra, hay algo impersonal en nosotros porque hay algo social en nosotros. Esto es interesante, hay algo impersonal en nosotros porque hay algo social en nosotros, y dado que la vida social comprende a la vez representaciones y prácticas, esta impersonalidad se extiende de manera natural tanto a las ideas como a los actos. ¿Sí? Un poco como síntesis de lo que decíamos antes, en efecto, toda creación eh, es una síntesis o es producto de una síntesis, y me parece, ahora sí, para terminar, una sociedad, dice Durkheim, y me parece que corona, insisto con esta palabra, una sociedad es el más poderoso conjunto de fuerzas físicas y morales que nos ofrece la naturaleza. En ningún otro caso se encuentra una tal riqueza de materiales distintos llevados a un tal grado de concentración. No resulta pues sorprendente que de ella surja una vida más elevada, que reaccionando sobre los elementos de los que resulta, los eleva de una forma superior de existencia y los transforma. ¿Sí? Eh,
Y ahora sí, lo último que leo y termino. Desde el momento en que se reconoce que por encima del individuo está la sociedad, y esto es lo que Durkheim viene a plantear, y que ésta no es un ser nominal y de razón, sino un sistema de fuerzas de acción, se hace posible una nueva manera de explicar al hombre. ¿Sí? Es decir, en definitiva, queremos explicar al hombre, pero el hombre es producto de la sociedad, y no reconocer que el hombre es producto de la sociedad es no reconocer al hombre, y esto siempre va a tener sus limitaciones. Así que bueno, ¿qué nos queda de este texto? Forma parte de la sociología del conocimiento, no es lo que importa la, la digamos, la religión en sí misma, sino que la religión tiene estas dos funciones: mueve a la acción y tiene un carácter cognitivo. El carácter cognitivo lo hereda la ciencia, digamos, y lo puede heredar la ciencia en función del concepto. El concepto es una representación social, ¿sí? Una representación que tiene un nivel de objetividad, cosa que no ocurre con las representaciones individuales. Bueno, espero que sea claro, y bueno, cualquier cosa la seguimos en otro momento.